Hoy en Epicentro dialogamos en la noche del uso de las llamadas sustancias psicoactivas, enteógenas, hierbas mágicas. Vamos a intentar reflexionar sobre su mal uso y el uso que la humanidad ha tenido siempre sobre estas plantas sagradas en busca de lo invisible, en busca de lo intangible y su actualización posible o no posible en la época que nos corresponde. Javier, José Carlos, giraré de cabeza de un lado a otro. Vamos a hablar del tema de las sustancias, de las plantas mágicas, de los enteógenos, en definitiva de esos recursos que parece que la naturaleza dio para que el hombre intentara sanarse, intentar captar lo invisible y en otras ocasiones incluso morir, como decía Paracelso. En la dosis está la medicina. ¿Cuál es la medicina de las plantas enteógenas y cuál es el veneno? Y luego iremos hablando de Marcos. Empezamos con José Carlos, por ejemplo. Bueno, los griegos, remontarse a las fuentes clásicas, ¿no? Los griegos, para definir este tipo de recursos vegetales, ¿no?, lo llamaron fármacon. Entonces, la palabra fármacon alude precisamente a lo que tú estás comentando. Significa tanto veneno como medicina, como remedio, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ya, simplemente apelar a esa palabra, te introduce y te delimita el marco a través de los cuales debe ser entendido el uso de estas sustancias. Porque, evidentemente, te impone un marco, un saber hacer, un marco contexto de uso y evidentemente son sustancias que no van a poder ser usadas de cualquier manera, ni como tal van a curar ni a enfermar, sino que dependerá de esa maestría con las mismas. Javier. Siguiendo un poco el argumento de Carlos, es verdad que son algo parecido a medicinas. Casi todas las medicinas están hechas de plantas. Esto también son plantas de poder, plantas sagradas, enteógenos las han llamado, y lo que hacen es ayudar a algo que está en nosotros, no provocan nada que no esté dentro de nosotros. Creo que es el punto que hay que fijar. Por tanto, los peligros están dentro de nosotros, básicamente. Quiero decir, 4 kilos de sardinas matan a una persona. Y hay gente que utiliza la oración o la invocación de nombres divinos para provocar un atentado terrorista. El problema está dentro de nosotros, no en que la planta tenga... Normalmente las consideramos casi unos objetos devocionales por mucha gente que está practicando con estas plantas, ¿no?, cuando que el asunto está dentro. Vale, pero Yo ¿cuál es sobre la...? eso me gustaría comentar un mito de una tribu nativa amazónica que es narrado en el libro, un libro magnífico que sacó Lañeta, un brujo del Alto Amazonas, la biografía de Antonio Córdoba Ríos, que es un mestizo que vivió toda su vida con los indios desde los 5 o 6 años hasta que volvió ya con 20 y tantos años a Occidente. Entonces él se hizo chamán de la tribu donde estaba y era un experto en usar ayahuasca y determinadas plantas. Entonces él cuenta en un momento dado el mito a través del cual la tribu que le acogió entendía el uso de la ayahuasca, ¿no? Entonces hablan de un hombre que se encontró con un espíritu femenino en el río que le dio a tomar ayahuasca y tuvo una experiencia con ayahuasca. Entonces sacó en conclusión que era o una planta que abría el conocimiento o que destruía la cabeza. Claro. Entonces es muy gráfico, evidentemente. Estas sustancias, lo que ha dicho Javier, cuando se convierten en objetos devocionales, en objetos de milagrería, de pensar que es una panacea, que todo lo cura y tal, se transforman en peligrosísimas sencillamente porque no es verdad que sea eso. Depende de un saber hacer respecto a la misma. Y como dice la palabra fármacon, son fármacos, es decir, pueden ser venenos o pueden ser remedios, según se usen. ¿Qué está pasando en Occidente? ¿Qué está pasando con estas sustancias? ¿Cómo se están usando y qué está produciendo? Pues el último dato que tengo es que en Nueva York se celebran aproximadamente 1000 ceremonias de ayahuasca al mes. Es decir, 250 personas, quiero decir, tomas de ayahuasca, no ceremonias, perdón. 250 personas consumen semanalmente en Nueva York ayahuasca, lo cual son unas cifras ya muy considerables. Esto hace 10 o 15 años, cuando publicamos El Idiota, ¿te acuerdas? A propuesta tuya, eran temas muy, muy minoritarios, se está expandiendo. Yo creo que hay una necesidad que hay que respetar como necesidad espiritual de encontrar medicina y de encontrar contactos con la naturaleza, que estas plantas pueden proveer de algo parecido a eso. Y estoy un poco en la definición que hace Houellebecq, que
no sé si en Ampliación de Campo de Batalla o en la Plataforma, me parece, donde viene a decir que sí, que la nueva era es muy criticable, pero que al final lo importante es lo que está buscando la gente con la nueva era. Aunque sea ilusión, aunque pueda equivocarse, entonces lo que se constata es una necesidad de autoconocimiento e incluso diría una especie de democratización, una especie de socialización del éxtasis que estas plantas pueden proveer de algún modo, ¿no? Claro, pero vayamos, por ejemplo, a un comentario que hace un chamán de estas selvas amazónicas donde se consiguen las lianas de la ayahuasca en concreto, ¿no? Que en definitiva Occidente ha vuelto a hacer de las suyas, ¿no? A coger como un objeto de consumo y hacer un consumismo, algo que es sagrado para ellos, hasta el punto de estar llevando a la extinción a la propia planta y dificultar que ellos utilicen su medicina. Es decir, hasta qué punto es legítimo esa búsqueda de felicidad y de éxtasis, esa democratización del éxtasis, no lleva en sí a una semilla errónea y va a llevar a una utilización que puede producir efectos secundarios. Bueno, yo no sería tan entusiasta como Javier, ¿no? O sea, es decir, lo que has dicho es cierto. Evidentemente que hay un interés legítimo y un interés espiritual legítimo en las personas que se acercan ahí. El problema es que ese interés luego es reconstruido desde unos determinados parámetros en que ese interés es difícil que prospere, ¿no? Porque al fin lo que acaba sucediendo es que ese interés va a ser gestionado por quienes ofertan la ayahuasca en las sociedades contemporáneas. Y los entornos en que se da la ayahuasca en las sociedades contemporáneas están completamente troquelados. Desde la New Age, desde la sensibilidad New Age y desde una oferta que quiere responder a esa demanda que tú has comentado y que se ordena en términos económicos y que utiliza la ayahuasca y la planta como mercancía para ganar dinero. Bien, este esquema de sensibilidad New Age más beneficio económico hace literalmente imposible organizar una sesión en las condiciones apropiadas. ¿Por qué? Porque una sesión lo que necesita es capacitación del que la organiza, filtros, es decir, no todo el mundo puede acceder a la misma. Existe una serie de protocolos, si es que supuestamente está bien organizada, que son incompatibles con el beneficio económico y con que cualquier iluminado se crea con la capacidad de hacer una sesión. Es decir, en cualquier tradición una persona que utiliza una sustancia o cualquier tipo de técnica espiritual es alguien que ha sido capacitado en técnicas a lo largo de muchos años y solo al final digamos, es capaz de ofrecer a los demás esas técnicas en determinados contextos y rituales. Bien, vamos a ver. Estoy de acuerdo básicamente con lo que dices, pero matizaría en el sentido de que tampoco conocemos, yo por lo menos no conozco todo cómo se está tomando. Sé que hay escuelas que te exigen 4 años de formación para poder acceder a determinadas plantas. Yo no conozco, porque no he estado en el Amazonas, no conozco cuál es el uso mal llamado chamánico, podríamos decir el uso curanderil o el uso de los hombres medicina, que sería el término más correcto, de ciertas sustancias. Lo que sí veo es que hay como una confluencia y sincretismo de credos, de distintas gentes, de distintas personas que van confluyendo en torno a las sustancias. El tema de las sustancias es muy importante porque realmente es una de las grandes cuestiones que se plantean, su libertad o no. Si vivimos en Occidente, afortunadamente para muchas cosas, y tenemos libertad de conciencia, evidentemente también tenemos que tener libertad para modificar la propia conciencia. Eso de acuerdo con la ley civil donde vivimos, con lo cual hay una gran contradicción en la persecución. Lo que me parece que ha sido absurdo ha sido el movimiento prohibicionista en general. Esto al margen de que no sepamos utilizar estas sustancias y de que probablemente en la historia tampoco está muy claro que alguien haya sabido utilizarlas muy bien. 2 ejemplos sencillos. ¿Cuánta gente sale, entre comillas, de la tribu en una generación, viene a Occidente y lo que hace es negocio, o mientras da ayahuasca se emborracha y se aprovecha de las chicas? Estamos a la orden del día, ¿no? Sí, bien. Y otro ejemplo, las iglesias, las famosas iglesias sincréticas, son cristianos, son más o menos espiritistas, siguen un culto a la naturaleza, han hecho un credo propio, las hay con mejor metodología, las hay con peor, pero tampoco saben. Y por último, ¿quién tiene que saber esto? ¿Quién puede manejar esto? ¿Son los psicólogos y psiquiatras, uno de los frentes, el frente médico? ¿Son los nuevos sacerdotes de la nueva era, otro de los frentes? ¿O son los chamanes / hombres medicina, que probablemente no tienen la cultura occidental para entender las formas que tenemos nosotros de pensamiento para dar la sustancia aquí? Ese es el problema. ¿Hay una tradición propia de esto? Podríamos extender el Eusis idealmente y decir, desde lo que se hacía en el Eusis, que no tenemos ni idea de lo que se hacía, sabíamos que era algo parecido a la dramaturgia, el teatro, la terapia, una preparación muy larga, etcétera, pero no conocemos el contenido exacto de lo que había. Y el problema es que somos incultos, no tenemos capacidad de manejar las sustancias.
pero ni ahora ni quizá nunca, probablemente ninguna civilización. Lo digo por los que hacen una ideología de la tradición y piensan que hubo un tiempo en que esto se manejaba perfectamente. No lo sabemos. Hombre, sí que lo sabemos. Hay tradiciones de uso que las han manejado. Y las han manejado históricamente durante siglos. Entonces, para que tú integres socialmente una sustancia de una manera no conflictiva y regular, tiene que haber tradiciones de uso y tiene que haber personas que lo han manejado. Y hay muchas culturas que han manejado sustancias enteogénicas y las han integrado en su universo ritual y cultural a lo largo de la historia. Hay culturas muy importantes, la tradición persa, por ejemplo, con el ajoma, el soma en la India. ¿Cuál sabe? En el Eusis muy probablemente se tomaba una sustancia enteogénica que servía para introducir a las personas a una determinada experiencia espiritual de manera concreta. Todas las tradiciones chamánico-amerindias, casi todas utilizan este tipo de plantas, o sea que sí que las ha habido y plenamente integradas socialmente y en un contexto sapiencial y ritual colectivo, lo cual supone que a veces pues tampoco estén estrictamente centrados en el ámbito iniciático, pero bueno, en términos generales sí que lo estaban. En lo referente, claro, por un lado hay que diferenciar lo que hay ahora de estas idealizaciones que están en el pasado o que fueron realidades en el pasado. Lo cierto es que ahora las tradiciones chamánicas están muy de capa caída. Nos encontramos unas tradiciones tribales, chamánicas, en lo que nos llega a nosotros. Son personas, hay líneas de transmisión de maestros en medicina, pero son entornos muy aculturizados, con lo cual son fiables hasta cierto punto, pero claro, también hay ámbitos de interés. Nos encontramos una tradición de curandería mestiza de varios siglos que tiene auténticas líneas de transmisión que se remontan al tiempo prehispánico, pero que ya acontecen en un entorno cultural mestizo y son como sanadores de pueblo en un contexto de mezclas culturales y que también dan la ayahuasca en términos de salud para curar a la gente de sus males, digamos, y que la saben usar también. Y luego nos encontramos que esos ámbitos, que en realidad hasta hace 2 días eran el cuarto mundo, en Perú era la gente, digamos, que menos interesaba a todo el mundo, de repente ahora se encuentran con el turismo espiritual en lo alto del foco de la sociedad occidental, ¿no? Tradiciones muy de capa caída, por otro lado. Al mismo tiempo, el contexto de demanda de todo este ámbito es un contexto de turismo espiritual y New Age, la típica sensibilidad New Age. Es muy difícil que de ahí puedan salir cosas de interés. Sin embargo, sí que las hay. O sea, es lo que cuando has comentado de que hay determinadas terapeutas, hay determinados entornos que intentan trabajar con cierta seriedad. Ahora bien, el entorno no está para nada maduro, ni yo no me plantearía siquiera cómo podría estarlo, porque no lo sé. Sencillamente de lo que soy consciente es que, bueno, de que estos usos están en la calle y de que es bueno que la gente tenga rastros y referencias para poder integrarlos en su vida cotidiana de la mejor manera, ¿no? O sea, podemos decir efectivamente que sabemos lo que hacía más o menos María Sabina, que podemos leer a Don Juan, incluso podemos haber conocido a Don Juan como Castaneda. Tenemos referencias de curanderos mestizos que ya no son chamanes, incluso podemos ir a entrevistar a un chamán, pasar una temporada con un chamán, pero hasta qué punto eso es útil, es aplicable a nuestras sociedades y hasta qué punto eso no dejan de ser un paquete de herramientas que son muy válidos para contrastar el mal empleo que estamos teniendo aquí. Pero no creo que existan exactamente modelos ideales y yo creo que no existen, y que determinadas sustancias que se han inventado el nombre de enteogénico, que es muy discutible, pues escapan a la capacidad de control humano. Eso el mismo Huxley, como bien sabes, lo destacaba. Es decir, tenemos una capacidad muy limitada. O sea, hay algo en nuestra naturaleza que necesita, pero también hay algo en nuestra naturaleza que limita el uso de estas sustancias porque no sabemos bien cómo emplearlas, los humanos. No están fuera de nuestro límite. Es decir, estamos rompiendo un límite al emplearlas. En eso yo creo que aquí tiene razón. No es lo mismo la práctica, aunque se pueda hacer fatal, la práctica de una oración, la práctica de una meditación, que puede colocar a alguien en brote, lógicamente, que el tomarse una sustancia. El hecho es muchísimo más violento. No estaría de acuerdo, practicar Zen de manera regular y habitual varias horas al día, por ejemplo, o determinadas técnicas de dhikr, sufíes, de halwa, de aislamiento espiritual, pueden ser más peligrosas que la toma de sustancias. O sea, no estoy de acuerdo yo con eso. O tan peligrosas como la toma de sustancias de manera puntual. Es decir, o sea, el problema es el contexto. O sea, no se trata de peligros. Y la voluntad. Y la voluntad y la intención. Ya, pero entiéndeme. O sea, el problema es el contexto. Es decir,
¿cuál es el contexto en el cual se hace algo? En ese contexto hay transmisión, en ese contexto hay saber hacer, en ese contexto hay repertorios simbólicos, culturales y rituales que vayan a ordenar la experiencia, ¿sí o no? Entonces tú puedes coger a una persona y ponerse a respirar, hacer respiraciones simulando que hace un dikra, por ejemplo, y que esa persona acabe brotada. Tú puedes, yo sé de casos, por ejemplo, en el ámbito del cine hay personas que se pueden a meditar por su cuenta y les dan brotes. Y tienen que ir a un maestro para contarle la historia y a ver qué pasa con esa situación, ¿no? Pero ojo, el problema de las técnicas iniciáticas, por llamarlo de alguna manera, y tomar sustancias enteogénicas o mejor, o sustancias visionarias, es que requiere de un contexto, y su peligrosidad o sus beneficios van a depender no de la sustancia en sí, sino del contexto y de los recursos del experimentar, pero sobre todo del contexto en el cual se está tomando, de quién la da, de qué contexto la da, de qué imaginario se está manejando, etcétera. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de gente? ¿Cuántos serán en Nueva York? En Madrid habrá unos parecidos. ¿Qué hacemos con toda esa gente que realmente tiene, no sabemos si es un juego de consumismo, un lujo asiático de intentar jugar de nuevo con experiencias alteradas de conciencia, o hay una motivación real de tocar esos invisibles en misterio? Son las dos cosas. ¿Qué hacemos con toda esa batería de gente? ¿Cómo se les advierte, se les da un marco de referencia, ya que está ahí, que parece que no se puede prohibir ni se debe por ese acto de conciencia? ¿Qué pautas se les podría dar? Yo recuerdo esta del Bhagavad Gita, que me parece muy interesante como una aproximación a la manera adecuada de acercarse a querer el fruto del misterio, ¿no? El fruto del paraíso, ¿no? Dice: movidos por el sacrificio, los dioses te concederán los goces que deseas. El que goza de estos dones sin darles nada a cambio es en verdad un ladrón. Es decir, el velo de la novia se levanta cuando hay un compromiso, ¿no? Entonces estamos hablando de la voluntad y de las virtudes para llegar a tener una prueba de iniciación, etcétera, de cómo lo enfoca cada persona. Yo te respondo con lo que hemos hablado un poco, depende de los contextos. ¿Cuál sería el contexto bueno? Si fuéramos prácticos y la gente quisiera saber, yo no me atrevo a señalar ninguno. Es que no me atrevo a señalar ninguno. ¿Y por qué? Porque no hemos hablado de los peligros, porque lo considero una experiencia que tiene sus peligros, evidentemente. Y cómo se está empleando, probablemente más peligros. Entonces no es lo que vuelvo a repetir un poco. No veo que tengamos una escuela que podamos decir esta escuela, y en parte no la tenemos por la absurda prohibición sobre la investigación, sobre las prácticas, etcétera. Quizá los contextos más seguros sean aquellos que más tiempo llevan ejerciéndose por entidades más serias, por así decirlo. Se me ocurre alguna iglesia. Pero claro, la iglesia mezcla otras cosas, pero quizás sean los más serios o los más seguros para la gente. Desde luego sé los que no son buenos, los que hacen comercio directamente, los que no pertenecen a una sociedad que tiene una tradición, no una tradición con mayúsculas, sino una sabiduría porque lleva 50, 60 o 100 años dando la toma, los que te venden que con eso te va a cambiar la vida, porque está muy claro, o los que directamente puedes olerlos como vendemotos y gente de lo que llamáis nueva era, efectivamente, pero que es que apestan. Lo que ocurre es que la gente no suele llegar a los sitios donde se pueden practicar estas cosas, porque tampoco los hay. Hay un dato interesante también, es que en los ámbitos más New Age, más comerciales, más de ir descaradamente a ganar dinero, está el mesianismo, es decir, esto te va a cambiar la vida, y luego la pseudoterapia, o terapias de chiste, terapias New Age, terapias que no responden a un marco terapéutico serio y elaborado. Aquí el problema que nos encontramos es que mucha gente no sabe discernir entre una terapia seria y una que no lo es. Claro. Pero ese sería el criterio, ¿no? Junto a lo que has dicho, junto a los que has comentado tú, efectivamente. O sea, no tanto es un tema de tradición versus terapia, porque aquí lo que se pide no es grandes entornos, sino que hay un poco de sentido común al final, dado el caos existente. Entonces, hay iniciativas en las que lo terapéutico es lo que prima, que digamos responden a contextos terapéuticos serios, solventes, con gente formada, en que a lo mejor se da la sustancia. Estoy pensando, por ejemplo, en la escuela esta psicolítica que había en los 60 y que paró con la prohibición, que era un contexto psicoanalítico de referencia junguiana y era puntual, daban a las personas, digamos, algunas dosis bajas, medio bajas o medias, ese caso de LSD. Yo he conocido a terapeutas en contextos terapéuticos serios, junguianos o reichianos, que hacían esto. Pero claro, luego hay entornos de gente que dice que hace terapia y son absolutos descerebrados que no saben ni lo que es una terapia y se venden como terapeutas y a lo mejor ni son ni psicólogos ni nada. Ese sería un criterio, ver si realmente el que lo hace, y que, ojo, en estos casos el centro de la terapia se transforma en tomar ayahuasca, básicamente. Claro, eso no es una terapia. Tomar ayahuasca, cualquier enteógeno o cualquier sustancia visionaria, ni es una terapia como tal, ni es una vía espiritual como efectivamente. Tal. Es decir, sino que se sitúa un poco en medio, pero tirando la parodia de ambas cosas, pero se sitúa un poco en medio, porque es verdad que estas sustancias, como
como cita Claudio Naranjo, ¿no?, en sus experiencias psicodélicas, el último libro que ha publicado, que es muy interesante al respecto, dice, claro, estas sustancias te demuestran que espiritualidad y salud tienen mucho que ver. Y es verdad, salud se refiere a la salud mental o a la salud. Tienen ese gran potencial, pero yo insisto, y en esto soy un poco escéptico, tendría que ver una terapia que ha acabado bien con estas sustancias y yo no la conozco. Probablemente sea un problema de ignorancia, pero no la conozco. Es que fíjate, soy más radical. No tendría que haber ninguna terapia sobre sustancias. Tendría que haber una terapia seria y a partir de ahí que utilizar ese recurso. Bueno, estoy de acuerdo. Ojo, o poder utilizar el recurso. Lo primero es que hubiera un marco terapéutico serio. Un marco terapéutico serio que en su propio paradigma entendiera el por qué está utilizando esa terapia y a partir de él lo utilizara de manera puntual. Porque ¿por qué es tan valioso utilizar esos recursos si podemos utilizar recursos que no son tan peligrosos y que no hacen estallar la vasija si lo que queremos es conocerlo de adentro y fuera está unido? ¿Qué necesidad tenemos? Por el efecto potenciador que tiene, que permite quitar muchísimo trabajo. Permite quitar muchísimo trabajo y actuar a gran velocidad. Entonces, eso lo tienen estas sustancias, algunas de ellas. Hablamos de enteógenos. Es un poco lo que hablábamos antes que dice Junger, ¿no? Que por un lado participa de que no hay esos contextos capaces de utilizar esas sustancias, al día de hoy al menos, especula sobre la posibilidad de que puedan haberlos, pero en la medida en que el efecto de estas sustancias es capaz, digamos, de como dice Stanislas Grof, ¿no?, de indicar emergencias de sentido a la gente, o sea, acerca de su vida, acerca de lo que dice Junger, presentarle cuáles son los horizontes espirituales o la importancia de las experiencias espirituales en el propio horizonte existencial, pues pueden ser sustancias que sí, que aporten ciertos beneficios a determinadas personas, incluso, claro, sobre todo en la medida en que estén bien dadas y en un contexto dado. O sea, es decir, tienen su uso. Otra cosa es que tienen sus peligros en caso de que se usen mal. Y por otra parte, socialmente están ahí. Entonces, claro, en la medida en que están ahí, si uno destaca solamente los peligros que tienen, no consigue nada. Y lo que está haciendo además es reforzando el marco de la prohibición que retroalimenta el uso de estas sustancias y de cualquier otra droga, por regla general. Entonces, de lo que se trata, yo creo, es de ser, por un lado, crítico, pero por otro lado, que la gente tenga referencias de, bueno, ya que esto está ahí, ya que lo vas a tomar, ya que lo has tomado, que tenga referencias de cuál es el marco para que esa experiencia sea lo más beneficiosa para o sea, lo que es una vergüenza es que haya millones de personas toxicodependientes en España, incluyo los lexatines, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera, y que no haya una cultura ni una formación sobre el empleo de sustancias, incluidas esas, pero también de estas otras que están arrasando porque cada día hay más gente que accede a ellas y que no haya una cultura ni siquiera informativa. Es culpa de la prohibición. Eso impide la prohibición. Ese es un grave problema. Totalmente de acuerdo con Carlos en que en una terapia deben ser adjetivas en cualquier caso, no sustantivas. O sea, lo que no existe es la terapia de la ayahuasca. La panacea. La panacea. No usted toma ayahuasca y se cura de todo. Claro. Eso es una farsa. Y eso es lo que está vendiendo el New Age. Si no hay una preparación antes y hay una salida del contexto después, no tiene mucho sentido. Pero pueden ser útiles. Tú preguntabas, yo vuelvo, ¿cuántas veces hemos leído? Equivale a 1000 horas de meditación, equivale a 1000 horas de psicoanálisis, que a 90 euros son 90.000 euros, ¿no? Estos argumentos de mercado, es verdad que el efecto potencial que tienen es brutal. Por eso yo creo que este va a ser no el problema, pero va a ser uno de los retos del siglo que viene, como decía Hasley, cómo integrar o cómo hacer uso de esto. Va a ser así, O bueno, o con partes programas como estos que hablen de la prudencia ante un elemento que no tiene marco, un marco que no permite la utilización de algo que es muy poderoso, que precipita quizás procesos para los cuales el psiquismo actual no está preparado para asumir y que quizás entonces, como decía Burkhardt, y aquí vamos a ir acabando haciendo una relación, que la alquimia, que el uso de cualquier sustancia debe sus efectos a las influencias espirituales que el ritual puede convocar. Si eso es así y si estamos de acuerdo con esa postura, yo invitaría a la gente que en vez de jugar con puertas prohibidas, con asaltos al paraíso y frutos para tener experiencias que pueden incluso producir una adicción a la dicha en vez de una conformación del carácter, que es el verdadero camino espiritual, pues bueno, pues que sirva este pequeño debate también como bueno, esa pequeña luz de que quizás no merece la pena saltar por la parte de atrás, sino merece la pena entrar por la puerta de entrada dando lo que hay que dar para entrar en el paraíso, que es toda una vida de rigor, de virtud y una vida de entrega en la que te entregas a ti mismo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. El contexto de interés de que puedan tener el uso de estas sustancias, lo que decíamos de la terapia se puede explicar a la vía espiritual o a la vía de la virtud, el desarrollo del carácter, son siempre adjetivas. Claro. O sea, es decir,
Lo que tiene que ver primero es una vía, es una programática de desarrollo de la vida del alma en última instancia. Y ahí puede encajar o no el uso de una sustancia visionaria o de un fármaco visionario, que creo que es el término más preciso, ¿no? Sí. Ahí puede encajar, pero claro, si todo eso no está, estas sustancias también tienen grandes peligros, por otro lado. De hecho, grandes y pequeños. Por ejemplo, hay muchas personas que actualmente, como se fomenta, como en los contextos de uso que están floreciendo, se fomenta mucho tomar muchísimo, básicamente para hacer caja a los diferentes grupos. Se fomenta mucho tomar muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que surge un tipo de gente que está ya habituado al efecto y puede permitirse el lujo de tomar mucho y acaba identificando una supuesta vía espiritual con un enganche a la intensidad que le reporta la toma, a lo mejor tomándola cada mes o cada 2 o 3 meses o cada 4 meses. Eso no tiene nada que ver con una vía espiritual, tiene que ver con un enganche a la intensidad, digamos, que dispensan este tipo de experiencias, sí. ¿No? Y ojo, y es gente, por otro lado, que no necesariamente tiene que tener grandes desajustes de la personalidad, sino que el psiquismo es capaz un poco, pues, como de adaptarse a ese trajín. Hay gente de ese tipo que, sin embargo, sí que acaba teniendo descalabros, por otro lado, ¿no? Y luego los descalabros también, o los peligros, pues sí, de personas que la toman en contextos mal. Porque claro, en estas, el tipo de... El psiquismo en los efectos de este tipo de sustancias se muestra tremendamente sensible, tremendamente frágil, tremendamente receptivo a todo, ¿no? Claro, si el entorno no es el adecuado, pues lógicamente los peligros se multiplican exponencialmente. Sí, yo quería hablar aquí hay un problema. Prohibición genera antiprohibición. Y prohibición genera oscuridad sobre el fenómeno. Entonces, al no haber verdaderos campos de prueba, ni se están empezando nuevos estudios, pero siempre hay una especie de sindicato de estas sustancias que tiende a defenderlas a capa y espada. Sí, a capa y espada, lo cual es ridículo. Yo estoy seguro de que una persona sana y equilibrada no necesita estas sustancias. El hecho de que nos estamos comiendo la selva a machetazos es indicativo de algo. Forman parte de una posible ayuda a una enfermedad generalizada que tenemos los hombres modernos. Por tanto, tampoco puedes cerrar el paso a eso. Es que son complejas, pero sobre todo yo creo que lo que hace falta son luz y taquígrafos y mucha investigación, no desde el miedo, porque desde el miedo y desde el anatema estas sustancias, como dice Carlos, se van a reproducir en lo underground y van a seguir ahí como han seguido a lo largo de toda la historia. Es curioso, el poder siempre las ha visto mal. El poder las ha visto mal porque significan una desintermediación, lo cual no significa que una desintermediación signifique que cada uno pueda hacer de su capa un sayo. Claro, porque ahí también me viene, y ya cierro yo con ello, es decir, vale, no les interesa y se prohíbe, pero ¿qué pasó en China cuando Inglaterra decidió que el opio fuera el uso social? Se acabó el imperio de la dinastía Qing en menos de 2 siglos. Es decir, un solo detalle. La prohibición ha multiplicado por 15 el consumo de las 10 sustancias más importantes del planeta. La ha multiplicado por 15. Es decir, desde 1960-71, depende de la convención, hemos multiplicado por 15 los frutos de la prohibición. Es que claro, la gran paradoja es que la prohibición, lejos de cualificar a la sociedad frente a la droga, es el modo en que las drogas se están difundiendo en la sociedad actual. Es justo lo contrario. Es decir, la sociedad de mercado se ve desestructurada porque hay determinadas personas que le sientan mal y las difunde a través de un mercado negro. O sea, no... Luego hay otra cosa, por ejemplo, en el caso del opio de China. El problema es que en China el opio no era una sustancia tradicionalmente consumida. En Europa, en el Imperio Romano, el opio estaba financiado como el trigo, sin embargo, sin ningún tipo de... Era la aspirina del momento. En los siglos XVI, XVII, XVIII, el opio se tomaba mucho en Europa y no causaba excesivos problemas, ¿no? Pues nada, aquí lo vamos a dejar, prudencia. Creo que se han dado claves para la gente que está metida en este momento en esa búsqueda, y la importancia del marco, la importancia de la intención, y bueno, reflexionemos juntos acerca de un tema que está en el epicentro. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos.